El presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, declaró este jueves por la arista del caso SQM, que analiza la tramitación del proyecto de royalty minero. Paola Astudillo nos cuenta más detalles de esta diligencia, a quien saludamos desde Valparaíso. Paola, ¿cómo estás? Hola Maca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, porque fíjate que hasta el Congreso Nacional llegó el fiscal que ve la causa de SQM, Pablo Gómez, para poder entrevistar y tomar declaración en forma voluntaria y como testigo al nuevo presidente del Senado, el senador Ricardo Lagos Weber. Fue en su despacho, en el cuarto piso, eso ahí en la oficina de presidencia, donde ambos tuvieron la oportunidad de conversar, evidentemente en condiciones bastante reservadas. Se trataba de un interrogatorio, más bien de una entrevista que estaba anteriormente pactada y que tenía como fin entregar en forma voluntaria todos los antecedentes que tenía el senador en relación a la investigación que se lleva adelante por la arista del royalty minero del caso SQM a propósito de este artículo que el ex senador Longueira en forma conjunta habría diseñado con el empresario Contese. Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, estuvimos haciéndole la guardia durante toda la declaración, por supuesto que no habían imágenes disponibles, pero ambos tuvieron por lo menos la disposición de conversar con la prensa y entregar algunos datos relativos a lo que había sucedido. Solo para contextualizar, Macarena, mencionar que se hablaban de unos mails donde el senador Lagos había sido mencionado, mail que había tenido Longueira con Contese. Él nos explicó de qué se trataba. Esto significaba, o él en realidad señalaba, que era que el señor Longueira le había pedido a Lagos que le entregara más o menos la discusión o algunos puntos generales de la discusión del tema pesquero. Y este material, Longueira, sin el permiso de Lagos, se lo habría mandado a Contese y preguntarle qué le parecía. Y es ahí la vinculación entonces que tendría el senador Lagos con este caso. Pero pasemos a escuchar parte de sus declaraciones y qué fue lo que nos contó al término de esta declaración. Que la discusión en torno al royalty tuvo dos fases. Un proyecto de ley del gobierno del presidente Piñera inicial, que era un proyecto que entre otras cosas era para juntar plata para la reconstrucción, y en eso subía el impuesto a las mineras. Nosotros como oposición lo rechazamos, ese proyecto de ley, con el costo político que significaba para ser negando recursos para reconstrucción, porque nos pareció que el tratamiento que se le daba a cierto sector minero que tenía ciertos beneficios de invariabilidad tributaria para que pagaran más impuestos por unos pocos años implicaba darle muchos privilegios a largo plazo, y por eso rechazamos el proyecto inicial. Y en el segundo proyecto se mejoró sustantivamente porque se aumentó el rango de impuestos que se le cobraban a las mineras, se estableció un régimen permanente más generoso para recaudar más plata, y la invariabilidad, que inicialmente era de 8 a 10 años, se redujo a 6. Y eso, sobre eso fue que giró básicamente la preocupación de la conversación que tuve con el señor fiscal. Maca, me autocorrijo, dije la tramitación de la ley de pesca, todo esto dice relación con la tramitación del royalty minero. Lo que yo te decía era que justamente Longueira le había pedido algunas precisiones de cómo él veía la tramitación de esta ley, y ese material él se lo habría enviado a Contese sin el permiso de Lagos, y es ahí la vinculación, me corrijo. También tuvimos la oportunidad de conversar con el fiscal, él nos confirmó que ya habían otros parlamentarios que habían prestado declaraciones, como el senador Ruminot, y también por supuesto no quiso adelantar ni podía adelantar quiénes serían los próximos parlamentarios que también declararían en calidad de testigos, ni tampoco las fechas. Escuchemos parte de las declaraciones del fiscal Pablo Gómez. Se hacía necesaria la declaración del señor presidente del Senado en su calidad de testigo en esta causa, y en ese sentido se le cursaron las preguntas necesarias dentro del marco de la investigación, y el senador tuvo a bien entregarnos mucha información que nos resulta muy útil dentro del contexto de la investigación por el delito de cohecho. Esta pregunta dice en relación con el debate en la comisión. No puedo entregar información evidentemente respecto del contenido, porque es una diligencia que es evidentemente secreta para terceros ajenos. ¿Y el contexto? Pero sí, evidentemente el senador respondió todas las preguntas y nos entregó además información que requeríamos de su parte, y fue entregada para ser incorporada a la carpeta de investigación.
Maca, por último, intentamos confirmar con el fiscal si era efectivo que la Fiscalía estaba pidiendo antecedentes contables a todas las fundaciones ligadas al ex senador Longueira. Lamentablemente él señaló que eso no podía entregarse información, que era de reserva porque era parte de las diligencias que se están llevando a cabo a propósito de la larga investigación que ya se lleva de este caso y esta nueva arista del royalty minero, donde se investiga la posible influencia que haya ejercido el ex senador en la tramitación de esta ley, en ese polémico artículo en particular. Exactamente, esta investigación y esta arista que investiga el eventual cohecho. Gracias, Paola, muy buenas tardes. Buenas tardes.